El descubrimiento de América es el tema 3. Según los datos históricos, los primeros europeos en llegar a América fueron los vikingos. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado historias acerca de los vikingos. Esto se dio alrededor de 1000 años después de Cristo. Ellos establecieron un pequeño pueblo al norte de Canadá. Sin embargo, nunca exploraron ni explotaron más del continente. Fue hasta sino al siglo XV y XVI que el proceso histórico que vivían los pueblos prehispánicos de América fue interrumpido por la invasión europea comandada por Cristóbal Colón. Recordemos, él es Cristóbal Colón. Es un dibujo de Cristóbal Colón. A este proceso que realizó él se le llamó descubrimiento, ya que recorrieron todo el continente y tomaron posesión de él. La llegada de los europeos a América transformó radicalmente el modo de vida de las poblaciones indígenas que habitaban el continente en el momento del contacto. O sea, ¿se acuerdan las poblaciones indígenas que vimos ayer? Que estaban en Mesoamérica, eran los aztecas y los mayas. Ahí está la llegada de Cristóbal Colón. Es imposible saber cómo habría sido el desarrollo histórico de estos pueblos si no hubieran sido invadidos, conquistados y colonizados. Colón le ofreció a la corona española territorios jamás imaginados antes. Luego de estos viajes vinieron otras pequeñas expediciones no menos importantes como la de Vasco Núñez de Balboa, descubiertos del Océano Pacífico. El descubrimiento tuvo como consecuencia inmediata otro proceso de igual relevancia, la conquista, lo cual fue el sometimiento de los nativos por parte de los conquistadores europeos. ¿Se imaginan que lleguen a su casa y los empiecen a mandar e incluso sacar de su lugar? Así pudieron haber sentido los pueblos indígenas, porque dijeron, y ellos nos vienen aquí a invadir y se están adueñando de nuestras tierras, incluso de ellos mismos. El mismo Colón comenzó a explotar a los nativos de las Antillas en beneficio de los recién invasores, o sea, de los europeos, ¿verdad? Años más tarde, la corona española autorizó las expediciones de conquista. Ya no eran expediciones de exploración, como empezó Cristóbal Colón, sino que ahora iban a ser expediciones de conquista, como ocurrió con la expedición comandada por Hernán Cortés en la conquista de los pueblos indígenas del actual territorio mexicano. Recuerden, antes eran expediciones de exploración. Después que la corona supo que había todas estas tierras ahí, dijo, bueno, vamos a conquistarlas. A finales del siglo XV, España había logrado su unidad política con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, soberanos conocidos como los Reyes Católicos. En 1942, luego de obtener la unidad territorial y religiosa al derrotar a los moros y expedir un decreto que los expulsaba a los judíos, los reyes apoyaron la empresa del navegante genovés Cristóbal Colón. ¿En qué consistía esta empresa? En que descubrir las tierras e islas ubicadas al oeste de la península ibérica. Colón recibiría los títulos de virrey y capitán general sobre estos territorios descubiertos y obtendría una 10ª parte de los beneficios económicos de las empresas. Este convenio quedó suscrito en un documento conocido como Capitulaciones de Santa Fe. Vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con 3 barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta y la Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua.
y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guananí, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó 3 viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Americo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. Ok, ahora vamos a ver los viajes de Cristóbal Colón. Aunque Colón llegó a América en 1492, antes tuvo muchos problemas. Mira, Colón nació en 1451, en Génova, al norte de Italia, una ciudad con un puerto sobre el mar Mediterráneo. Sus entretenimientos favoritos eran contemplar el mar, pasear por el puerto y aprender el trabajo de marineros, navegantes y comerciantes. Ya a los 9 años comenzó a viajar como grumete. ¿Qué era un grumete? Un grumete era un aprendiz de marinero. Durante el tiempo que Colón pasaba en las costas, fue descubriendo los secretos de los mares a través de los relatos sobre las aventuras y peligros de los viajes por alta mar que escuchaba de los marineros. ¿Qué peligros? En esa época navegar en alta mar era una aventura muy riesgosa y con dificultades, ya que los navegantes no tenían los conocimientos y los instrumentos necesarios para navegar, como los que hay actualmente. Por esto muchas naves se perdían y no regresaban nunca. ¿Y cómo hacían para navegar sin los instrumentos de navegación? Trataban de navegar cerca de las costas y se orientaban observando la posición del sol y de las estrellas. ¿Qué aprendió Colón cuando era grumete? Aprendió cómo sería navegar durante la noche, qué hacer en medio de una tormenta y orientarse si se perdían. Cuando Colón era adulto, ya había varios adelantos científicos y técnicos que le permitieron aventurarse al mar. Por ejemplo, las cartas marinas y los mapas. Además, se había generalizado el uso de la brújula y el astrolabio. ¿Y qué otros adelantos había? Las carabelas, que eran barcos más pequeños, veloces y fáciles de manejar. Y de tanto navegar, Colón fue convenciéndose cada vez más de la redondez de la Tierra. ¿Cómo? ¿Acaso pensaban que la Tierra era cuadrada? Así es, la idea sobre la redondez de la Tierra era criticada por la gente común. Creían que era cuadrada y que estaba sostenida por animales gigantes. Profe, pero si era tan difícil navegar, ¿cómo hizo él para llegar a América? en realidad, Colón quería llegar a otro lugar. Veamos. Por esa época, los reyes y los comerciantes europeos estaban preocupados porque los navegantes no estaban acostumbrados a viajar tan lejos y la India, que queda en Asia, era lejos y peligroso para comprar especias por el mar Mediterráneo. ¿Y cuál era la preocupación? Los europeos estaban en conflicto con los turcos
y estos no les permitían navegar por el mar Mediterráneo hacia las Indias. Por eso no podían seguir realizando este camino, que era más corto, para poder comerciar. ¿Y cuál era el plan de Colón? Colón, de tanto viajar y leer, se había convencido de que la Tierra era redonda y que se podía llegar por el Océano Atlántico a las Indias. Pero para llevar adelante esta aventura, precisaba el apoyo de reyes o grandes comerciantes que quisieran gastar su dinero en un viaje en el que pocos confiaban. ¿Y consiguió quien lo ayude? Sí, los reyes de España, Fernando e Isabel de Castilla, aceptaron la propuesta a cambio de una recompensa. En 1492, con su tripulación, partieron del puerto de Palos. Primero llegó a las Bahamas, pero él estaba creído que había llegado a la China. Por eso siguió navegando para llegar a las Indias, pero llegaron a otra isla que se encuentra en el Mar Caribe. Observa el mapa a donde llegó Colón sin saberlo. ¡Llegó a América! ¡Claro! Mucho tiempo después se dieron cuenta que Colón había llegado a tierras desconocidas. Con el tiempo las llamaron América. Ok, vamos a ver en resumen los viajes. Entonces, el primer viaje comenzó el 3 de agosto de 1492. Colón zarpó del puerto de Palos y llegó el 12 de octubre a la isla de Guanahani en el Mar Caribe, a la que bautizó San Salvador. Su segundo viaje empezó el 25 de septiembre de 1493 y se extendió hasta el 11 de junio de 1496, ¿verdad? Colón exploró las islas de Puerto Rico y Jamaica y lidió con las primeras revueltas de los indígenas contra los conquistadores. El tercer viaje comenzó el 30 de mayo de 1498 y se prolongó hasta el 24 de noviembre de 1500. Se caracterizó por la continuación del levantamiento de los indígenas y colonos, por lo que la corona española envió a Francisco de Bobadilla a restablecer el orden y encarceló a Colón. En ese periodo se presentaron expediciones que fueron conocidas como viajes menores. Entre los principales estuvieron Américo Vespucio y Alonso Ojeda, que exploraron las costas de Guyana y Venezuela en 1499. Este mismo año, la corona portuguesa apoyó la expedición de Pedro Álvarez Cabral, que llegó a las costas de Brasil. En el cuarto viaje, este se inició el 11 de mayo de 1502, al mando de las 4 carabelas, la gallega, la vizcaína, la española y la Santiago de Palos. El viaje se prolongó hasta el 7 de noviembre de 1504. Se exploraron las costas de América Central, desde Honduras hasta el Golfo de Urabá. Los derechos que tenía Colón sobre estas tierras nunca le fueron reconocidos. Desilusionado y sin saber que había descubierto un nuevo continente, Colón murió en Valladolid en 1506. Ahora vamos a ver los motivos de la expansión europea. ¿Qué llevó a los europeos a venir a explorar el nuevo mundo? Así le llamaban, América. ¿Quién los impulsó a venir hasta acá? Primero que todo, hubo causas económicas. Lo primero era querían buscar nuevas rutas para el comercio. También para obtener nuevos conocimientos geográficos.
avances tecnológicos. En resumen, las causas de la expansión europea, dentro de ellas tenemos causas económicas, nuevos conocimientos geográficos, avances tecnológicos y mentalidad de la época. El 12 de octubre, celebramos el Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Aquí decimos que el encuentro entre dos mundos que dio el inicio al proceso de mestizaje. Las culturas nativas cambiaron a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Bueno, eso fue todo. Espero que hayan comprendido un poco sobre el descubrimiento de América. Si tienen dudas pueden volver a ver el video o leer el tema que está desde la página 136 a la 139. De tarea les queda realizar el aplico de la página 139. Únicamente van a hacer la número 1 y me van a mandar foto de ello. También van a realizar una hoja de trabajo que yo les voy a enviar próximamente. Bueno, eso es todo. Que tengan un feliz día.